limitación del tiempo, vamos a avanzar sobre una de las etapas más cruciales del proceso penal. ¿Cuál es? El juicio oral. Bueno, como ustedes saben, el juicio oral, citando a San Martín y Neira Flores, es una de las etapas estelares del proceso penal. Resulta ocioso y además reiterativo desde mi punto de vista considerar cuál es dentro de las características fundamentales del juicio oral, pues lo que ustedes lo conocen, ¿no? Que es la oralidad, la inmediación, la publicidad, entre otros aspectos. Resulta ocioso entonces desde mi perspectiva, espero que la compartan ustedes, hacer un análisis, por así decirlo, doctrinario en relación a ese tema. Lo que considero yo, creo ustedes concita a través de este diplomado, son algunas instituciones que considero que son importantes en el juicio oral y que pueden representar una tarea medular dentro de la función que ustedes despliegan como abogados, asistentes en función fiscal. El diplomado trata de eso, porque ustedes creo que tratan de enfocar esa perspectiva de trabajo en relación al juicio oral. Lo que vamos a tocar en el juicio oral en esta sesión, y voy a tratar de hacerlo de manera meteórica, como la sesión del día de ayer, es hablar sobre algunas instituciones, por ejemplo, sobre la actividad probatoria en el juicio oral. Dos, el principio, por ejemplo, vamos a hablar lo que es la conclusión anticipada y hay algunas dificultades que se ven. Vamos a ver el tema de la actividad fiscal dentro de la función del juicio oral. Y como cuarto aspecto, la valoración de la prueba por parte del juez a mérito del juicio oral. Son 4 herramientas que las vamos a desarrollar de manera meteórica. El día de ayer tocamos los efectos reflejos de la etapa intermedia en cuanto a la actividad probatoria y dije que había 4 excepciones. Vamos a tocar estas 4 excepciones. Como ustedes entienden, el juicio oral empieza pues con el alegato del fiscal, que obviamente estructura su teoría del caso bajo 3 vértices que viene a ser el aspecto fáctico, jurídico y probatorio. Obviamente este alegato delimita el debate que es materia de un juicio oral. Sin embargo, en el preludio del juicio oral se establece 4 excepciones a la regla de la prueba. Es por eso que yo hablo de las famosas excepciones, o en todo caso, excepciones a la actividad probatoria. ¿Cuáles son estas? Primero, la prueba nueva. Segundo, la prueba por reexamen de la prueba. 3, prueba por desvinculación. Y 4, prueba de oficio. Lo voy a desarrollar. Ustedes saben que la redacción del 373, inciso 1 del Código Procesal Penal establece lo siguiente. Dice que la prueba nueva, que para ser válida, requiere, dice la redacción normativa del 373, señala de manera textual lo siguiente. Solo se admitirá como prueba nueva aquella que es de posterior conocimiento al control de acusación. Eso es lo que dice la redacción de la prueba nueva. Entonces, en los órganos jurisdiccionales existe una práctica, por así decirlo, positivista, de que rechazan los medios probatorios, ya sean presentados por el fiscal, en juicio oral me estoy refiriendo, o ya sea formulados por la otra parte procesal, bajo el argumento de que no se ha ofrecido medio probatorio en etapa intermedia. Y como no es de posterior conocimiento al control de acusación, obviamente esto conlleva a de que se declare improcedente los medios probatorios. Lamentablemente lo digo, en el proceso penal nuestros operadores de justicia han concebido que el artículo 373 es una isla. Por el contrario, citando a Neil McCormick, en la teoría de la argumentación jurídica, señala que hay varios tipos de interpretación y una de ellas es la interpretación sistemática.
¿Y cómo debemos de interpretar el artículo 373? El artículo 373, desde mi consideración personal y que fue tocado en un artículo en Actualidad Penal el año 2018, los que desean adquirir eso pueden revisarlo en Actualidad Penal, junio del 2018. Yo cuestiono este tipo de interpretación y consigno de que se debe ser una interpretación sistemática, pero desde una perspectiva constitucional bajo el enfoque del derecho a probar. ¿Y qué significa? De que el artículo 373, inciso 1 del Código Procesal Penal no debe ser orientado, canalizado únicamente bajo una perspectiva legalista, o sea, de subsunción normativa. ¿Por qué? Porque dije en la clase de ayer que el artículo 155, inciso 1 del Código Procesal Penal establece de que la actividad probatoria debe ser interpretada desde una perspectiva constitucional y de los tratados. Y como ustedes saben, desde una perspectiva constitucional habla del derecho a probar. Entonces, el juez, al momento de interpretar el artículo 373, inciso 1, para la admisión de prueba nueva, no debe limitarse a una preclusividad procesal, sino debe hacer una interpretación constitucional bajo un enfoque del derecho a probar. Ustedes me preguntarán, y voy a ahorrarles el tiempo, doctor Casaverde, dígame una jurisprudencia que de alguna manera ampare su tesis que usted está estableciendo. Bien, le dicto. La casación 23-2016 ICA, el caso Oscorima del presidente regional de Ayacucho, en donde en uno de los fundamentos la Corte Suprema dice que no debe interpretarse, y si bien es cierto, lo interpreta en función al 422 del Código Procesal en relación a la prueba nueva en segunda instancia, no hay ningún obstáculo desde mi perspectiva de que pueda ser interpretada en juicio oral en primera instancia. Consiguientemente, los jueces no deben interpretar, simplemente decir que hay preclusividad procesal, porque no lo presentaste en etapa intermedia, no lo puedes ofrecer en juicio oral. Así más o menos sería la redacción doméstica, folclórica, que podríamos decir una interpretación del artículo 373, inciso 1. Un aspecto que también es importante establecer para hacer un argumento bastante sólido frente a la pretensión de formulación de una prueba nueva en juicio oral, considero que viene a ser también el debido esclarecimiento de la verdad como fundamento del derecho a probar. No olvidemos que Tarufo establece lo que viene a ser dos tipos de verdad: verdad absoluta y verdad judicial o verdad procesal. Lo que persigue un proceso bajo un criterio probatorio dentro del juicio oral es una verdad judicial, no una verdad absoluta, porque la verdad se logra a través de una interpretación o un análisis cuando los hechos ya acontecieron. Por eso Tarufo habla de los famosos hechos institucionalizados, no los hechos brutos. Los hechos institucionalizados son los que son objeto de proceso, son los que son objeto de probanza. Hasta aquí he tratado de graficar uno de los vértices de las excepciones de cómo se da la actividad probatoria o cómo se da el ofrecimiento probatorio en un juicio oral. ¿Por qué? Dije de las 4 excepciones al ofrecimiento probatorio en etapa intermedia. Entonces se dan cuenta que el ofrecimiento de la prueba y las decisiones que, por ejemplo, ustedes que están en Huancayo, la gran mayoría, o no sé de dónde se encuentren, en qué distrito judicial, sea Lima u otro lugar, utilicen la herramienta que les estoy mencionando y el criterio jurisprudencial que respalda mi posición procesal en relación a que el juez no debe limitarse a rechazar un medio probatorio ofrecido en este contexto bajo la perspectiva de preclusividad procesal. Sin embargo, hay un reparo. No es que todos los medios probatorios que yo lo ofrezca como prueba nueva deben ser aceptados erga omnes. No se olviden que el Tribunal Constitucional ha establecido que todo derecho no es absoluto, tiene siempre una restricción.
Y recuerdan, el día de ayer hice un razonamiento sobre el derecho a probar bajo una perspectiva constitucional que establecía dos tipos de límites, un límite extrínseco y un límite intrínseco. Sobre todo, entonces, ¿cuál sería el límite intrínseco a establecer bajo una perspectiva constitucional para rechazar una prueba nueva? Ya no enfocado solamente en una preclusividad procesal, sino enfocado a que si se puede o no admitir un medio probatorio de prueba nueva en juicio oral. ¿Cuál sería el límite intrínseco? Dije 4 criterios. ¿Recuerdan la clase de ayer? Cuando hablé del control probatorio en etapa intermedia: pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. Licitud, prueba ilícita, artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, artículo 159 del Código Procesal Penal, donde dice que los medios probatorios obtenidos directa o indirectamente, obtenidos con violación de un derecho fundamental, no son susceptibles de valoración. Eso es la prueba ilícita. Pero también hay que tener en cuenta la diferencia con la prueba irregular y la casación guano, porque ustedes deben conocer, también hace una diferencia procesal, porque la prueba irregular hay que entenderla como una prueba que efectivamente solamente vulnera derechos procesales, en cambio la prueba ilícita vulnera derechos fundamentales. Hasta aquí entendieron lo que es una prueba nueva, que la prueba nueva en el nuevo modelo procesal penal en el juicio oral es perfectamente posible. Lo que falta es una debida fundamentación por parte de los operadores de justicia, ya sea el Ministerio Público, ya sea el Poder Judicial, para poder ofrecer. Pero surge otro problema que es necesario graficarlos a ustedes a través de esta clase. ¿Cuál sería? Les pongo un ejemplo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Para que vean que este derecho a ofrecer prueba nueva no es ilimitado, tiene una restricción. Un ejemplo: ¿qué pasa si yo, abogado defensor, ojo, o fiscal, se me va una pericia, por ejemplo, en un delito de peculado, y obviamente no prosperó el sobreseimiento y vamos a juicio oral? Y yo, para asegurar el proceso, digo, mejor voy a ofrecer una pericia contable y financiera que acredite el monto de la apropiación del peculado. Bueno, no lo ofrecí en etapa intermedia porque de repente otro fiscal lo llevó, porque fui negligente, entre otros aspectos. Y lo ofrezco como prueba nueva. La pregunta es, ¿qué harían ustedes frente a ese escenario hipotético? Yo, obviamente, argumento todo lo que digo: casación 23/2016 ICA, debido esclarecimiento de la verdad, derecho a probar en su límite intrínseco y extrínseco, etcétera, etcétera. Y el juez se pone un dilema existencial. Me dice: oye, está bien, doctor, ha fundamentado bien esta pretensión de ofrecer un medio probatorio de prueba nueva, pero razonemos, ¿vulneraría el derecho de defensa? No olvidemos que uno de los principios del juicio oral es la contradicción. Entonces, ¿en qué etapa? Claro, el derecho a la defensa se vulneraría. Correcto, mi amigo Rildo. Se vulnera, es lo que le estaba diciendo. Y no olvidemos que el derecho a la defensa tiene dos vértices desde una perspectiva constitucional. Se vulnera desde la perspectiva formal y material. La material del abogado, en este caso la formal del abogado de la defensa, y la material del propio imputado. Entonces, no solamente debemos de ver desde el punto de vista del derecho a la defensa, y se estaría prolongando la investigación, porque hacer una pericia implica toda una operación. Entonces, yo tengo una posición en relación a la prueba nueva, y les invito a leer el artículo que les dije que yo escribí sobre este tema en Actualidad Penal. Y digo que los medios de prueba, el ofrecimiento de prueba nueva debe ser enfocado bajo una perspectiva de prueba de actuación inmediata. Y no sería actuación inmediata una pericia, porque requeriría todavía que haga toda una pericia el perito. Otra cosa distinta, porque no olvidemos que la actividad probatoria, la actividad en este caso del perito, tiene que ser sometido al contradictorio.
En la clase hay una disquisición entre lo que son actos de investigación y actos de prueba. En juicio oral hay actos de prueba porque se somete el medio probatorio ofrecido por las partes. En etapa intermedia se somete al contradictorio. Recién es prueba. Esa es prueba nueva. Bueno, voy a tratar de hacer porque nos estamos demorando. Prueba por reexamen de la prueba. Eso guarda relación con la etapa intermedia, ¿recuerdan? No olvidemos que cuando yo ofrezco un medio probatorio y es rechazado por el juez de investigación preparatoria, este rechazo es irrecurrible. Pero ustedes se preguntarán, doctor, ¿y si es irrecurrible, vulnera el derecho a la pluralidad de instancia? No, porque de acuerdo a lo que dice el Tribunal Constitucional, el derecho al recurso tiene una configuración legal, es decir, si el legislador ha introducido que determinadas decisiones son irrecurribles, no se vulnera la pluralidad de instancia. Entonces, cuando me rechazan un medio probatorio en etapa intermedia, considero que el reexamen de la prueba tiene dos requisitos en juicio oral. La primera, la formal, y la segunda, la material. La formal es que yo me haya reservado verbalmente el derecho de poder ofrecerlo en juicio oral. La material, que debe cumplir los requisitos intrínsecos del derecho a probar: pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. El 373, inciso 2, habla de dos requisitos formales: cuál es la excepcionalidad y una motivación exclusiva. Couture dijo en relación a la motivación que es el espejo revelador del juez. Entonces, la motivación tiene, bajo el vértice del Acuerdo Plenario 6 del 2011 de la Corte Suprema, Fundamento Jurídico 10 y siguientes, establece que la motivación, para ser analizada bajo una perspectiva probatoria o decisoria de responsabilidad, tiene que tener dos características. La primera, que debe ser razonable, y la segunda, razonada. Es decir, bajo esta perspectiva se debe analizar el tema si la motivación del juez ha sido o no establecida. Y un referente jurisprudencial para establecer la falta de motivación, les invito a leer, es el expediente 728-2008, proceso de habeas corpus, caso Juliana Yamoja, fundamento jurídico 7. En esta establece una taxonomía de vicios de motivación que puede incurrir un juez. Llámese una motivación insuficiente, llámese una motivación aparente, llámese una motivación sustancialmente incongruente, una falta de motivaciones cualificadas cuando hablamos de prisiones preventivas, entre otros aspectos. Eso es muy importante que ustedes tengan en consideración, distinguidos alumnos. Entonces, el reexamen no es otra cosa que ofrecer nuevamente la prueba ofrecida en etapa intermedia, de cuajo. Tercera actividad probatoria que se puede iniciar en el preludio de un juicio oral es la prueba por desvinculación. El 374 del Código Procesal Penal, que establece la posibilidad de desvincularse. ¿Qué significa desvinculación procesal en juicio oral? Es una institución que ustedes deben conocer. Les voy a poner. Yo lo llamo el desfibrilador del fiscal. Repito, yo lo llamo desfibrilador del fiscal. Ustedes saben que el desfibrilador es cuando el médico tiene ahí esos dos aparatitos y que los pone en el pecho del paciente para que reviva frente a un paro cardíaco. Y yo lo digo, el paro cardíaco que comete el fiscal es tipificar indebidamente un tipo penal. No olvidemos que el fiscal, cuando acusa, y lo vimos en la clase anterior, establece un tipo penal, ¿verdad? Pero el tipo penal que puede calificarse, no olvidemos que hay dos artículos muy importantes que han sido innovados en el nuevo proceso penal, que es el 326 y el 349, del Código Procesal Penal. El 326 dice que cuando yo formalizo investigación preparatoria, el fiscal puede aperturar una investigación por dos tipos penales. A eso se llama tipificación alternativa. En la acusación tiene dos abanicos más. Puede hacer una tipificación alternativa o puede hacer una tipificación subsidiaria. Pero imaginemos que ha pasado etapa intermedia el fiscal al acusar por un delito. Imaginemos cohecho, 393 del Código Penal.
Y en el juicio oral se da cuenta que no es cohecho. Lamentablemente ha tipificado mal, ha pasado el control sustancial de la acusación y no es cohecho, es concusión. ¿Qué hace frente a eso? Frente a eso existe el salvavidas, el desfibrilador llamado desvinculación procesal, que ha sido inclusive materia de un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 3 del 2007 de la Corte Suprema, que si bien ha sido considerado para el Código de Procedimientos Penales, ha sido ratificado en una casación donde establece dos requisitos que vamos a verlo ahora. Entonces, distinguidos alumnos, se dan cuenta de la importancia de la desvinculación procesal en el juicio oral. En el juicio oral significa de que el fiscal dice al juez: señor juez, solicito la desvinculación del tipo penal de cohecho a concusión. Entonces, ¿a quién le va a generar, quién le va a generar alergia? No sé, le va a generar escozor, se va a rasgar las vestiduras. ¿Al juez? No. ¿A quién? Al abogado defensor. Y el abogado defensor, lógicamente, va a decir: señor, eso vulnera mi derecho de defensa. ¿Por qué? Porque toda la investigación preparatoria me investigaron por cohecho. Y ahora el fiscal se da cuenta, no sé qué ha pasado, ha visto las clases del doctor Casaverde y ha cambiado de tipo penal. Entonces ya no quiere ir por cohecho y ahora me quiere cambiar a concusión. No olvidemos la diferencia entre ambas es sutil, porque el cohecho es un delito de peligro abstracto y el cohecho requiere un elemento de tipo subjetivo que viene a ser la violencia para que se materialice el pacto venal. Pero, distinguidos alumnos, ustedes me preguntarán: ¿y eso, doctor, vulnera el derecho de defensa? Por supuesto que no. Porque el acuerdo plenario 3 del 2007 que les decía de la Corte Suprema establece básicamente dos requisitos para que proceda la desvinculación. La primera, que haya homogeneidad del bien jurídico, y dos, que haya la inmutabilidad de los hechos. A ver, ¿qué cosa significa la inmutabilidad de los hechos? Que los hechos introducidos, y lo dije en la clase anterior, no deben ser modificados por el fiscal. Es decir, porque el 374, cuando yo me desvinculo procesalmente y el juez me acepta la desvinculación, yo hago una acusación complementaria. Y en esa acusación complementaria se me está prohibido modificar los hechos de mi acusación. Y muchas personas, ahí está el debate, me dicen: doctor, pero una cosa son los elementos objetivos del tipo de cohecho, que viene a ser recibir, aceptar, condicionar, solicitar. Y otra cosa es la concusión. Y lógicamente eso genera pues suspicacia en la defensa técnica. Entonces, ese es un tema que lamentablemente la Corte Suprema todavía no lo ha esclarecido, pero yo particularmente considero de que si yo le cambio o si yo introduzco o cambio el elemento, los verbos rectores, si hablamos de dogmática penal, ya no le pongo solicitar, sino cambio de repente a recibir, ¿de qué manera se vulnera el derecho de defensa? Ninguna. Porque la actividad probatoria está orientada al pacto venal y es otro de los requisitos, la homogeneidad del bien jurídico. Si yo me desvinculo, yo me tengo que desvincular por un tipo penal que guarda homogeneidad de un bien jurídico. Si hablamos de concusión y hablamos de cohecho, se habla de un mismo bien jurídico, que son delitos contra la administración pública. Yo no me puedo desvincular, por ejemplo, tráfico de influencias con tipificación alternativa de estafa, porque el bien jurídico de tráfico de influencias 400 del Código Penal difiere diametralmente con el bien jurídico de la estafa, que es el patrimonio. O sea, ¿me están entendiendo? Si yo, ejemplo de desvinculación, las clásicas, puede ser colusión con negociación incompatible, puede ser violación sexual, y yo lo pongo violación sexual, la tipificación alternativa en grado de tentativa, muchos tipos penales que guardan similitud
sobre todo hermenéutica en cuanto a los tipos penales. Eso ustedes pueden ver. Voy a preguntarme yo mismo, porque estamos ya media hora y tengo que avanzar. Espero avanzar todo el juicio oral. Lo voy a hacer de manera sintética. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿A quién le conviene la desvinculación? ¿Le conviene a la defensa técnica? Por el amor a Dios, no. Y es una explicación, miren. Imagínense un abogado, discúlpeme, tendría que tener, no sé, si cabe la expresión, no quiero ser grosero, tendría que tener hernia en el cerebro, tendría que tener hidrocefalia. ¿Por qué? Les voy a ver en una explicación. Yo soy fiscal y acuso por cohecho. Estamos llevando el juicio oral y el abogado defensor diga, señor juez, en aras de defender a mi patrocinado, solicito que el fiscal se desvincule de la acusación de cohecho a concusión. Oye, por el amor de Dios, si el abogado considera que el fiscal se equivocó en la tipificación, que lleve el juicio oral en paz y que el juez, lógicamente, ¿qué va a desencadenar? En su alegato final dirá pues que no corresponde el delito de concusión, sino el delito delito de cohecho, sino de concusión. Y ese es un alegato final que lógicamente tiene un criterio bajo una perspectiva de Weitelmann desde lo que es la teoría del caso, una teoría del caso de tipo técnico de tipicidad. O sea, él va a enfocar su alegato final bajo una perspectiva de que la conducta que ha sido sometida a un juicio oral es atípica. No, pues. Otro ejemplo. ¿El juez puede imponer al fiscal una desvinculación? Les pongo un ejemplo. En la audiencia, en plena actividad probatoria, el juez le dice, señor, vamos a interrumpir la audiencia y tomando en cuenta la actividad probatoria desplegada hasta la presente fecha, considera mi judicatura que el tipo penal, materia de acusación por el fiscal y por el cual se está llevando a cabo el juicio oral, desde la perspectiva de mi despacho, no corresponde. Considerando la desvinculación procesal de cohecho a concusión, ¿se corre traslado, señor fiscal? La pregunta es, ¿puede obligarme a mí? No. ¿Por qué? Porque me imagino en las primeras clases de este diplomado han visto que una de las características del proceso penal es que es acusatorio. Y el acusatorio representa reparto de roles. ¿Quién es el titular de la acción penal? Fiscal. Tú, señor juez, te juzgas. Y si el fiscal dice simplemente, bajo la opción del 374, suspende y después de reanudar dice, señor, no acojo la desvinculación formulada por su despacho, ¿qué hace el juez? Sigue el juicio oral. Pero ¿saben cuál va a ser la consecuencia? Una absolutoria. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del juez ya estamos hablando de que no comparte la tipificación del fiscal. Entonces ese es un mensaje para que uno cuando sea fiscal y un juez nos desvincule, ya estamos prácticamente con un revólver en la cabeza, porque particularmente el juez ya tiene una idea centrada de que has cometido de repente un tema de equivocada tipificación. Entonces, ¿cuál es la salida a la desvinculación? ¿Cuál es la advertencia a la desvinculación procesal de mi parte? Es un mensaje a la conciencia del hermano Casaverde, a todos ustedes, distinguidos alumnos, que uno tiene que tipificar bien un hecho delictivo. Y para eso nuestro modelo procesal penal actual ha establecido una innovación a diferencia del Código de 1940. ¿Cuál es? La tipificación alternativa. Es decir, consejo de parte mía, de un fiscal, ya prácticamente con más de 12 años de ejercicio en la fiscalía, es de que ustedes siempre al aperturar una investigación, sobre todo preparatoria, tipifiquen el hecho bajo dos vértices, bajo dos posibilidades de que ese tipo penal pueda ser tipificado, para evitar el tema de la desvinculación procesal. ¿Ok? ¿Entendido? Pasemos a la siguiente, la prueba de oficio. La prueba de oficio, particularmente, si ustedes leen el 385, inciso 2 del Código Procesal Penal, establece una justificación. Muchas personas son detractores.
¿Cuáles son los principales o el principal fundamento para no acoger la tesis de la prueba de oficio? La mayoría de los procesalistas dicen de que el juez, al ser un tercero imparcial, al consignar una prueba de oficio, vulnera el principio de imparcialidad. Y obviamente esta imparcialidad, porque inclina la balanza para una de las partes, tomando en consideración el objetivo o medio o fin de la prueba que consigna que se debe actuar bajo el velo de la prueba de oficio. Yo particularmente discrepo con esa posición procesal, porque si ustedes ven la redacción del artículo 385, inciso 2, habla primero de una excepcionalidad. Y segundo, habla de que habla lo que dice Tarufo, el debido esclarecimiento de la verdad, y habla de verdad. Me indica los organizadores que se va a cortar en 5 minutos y voy a reiniciar, así que por favor no abandonen el auditorio. Entonces, antes de que se corte, voy a seguir hasta que esto suceda. La prueba de oficio lleva consigo esta situación para mí, que uno de los fundamentos de la introducción o la persistencia de que esté redactado normativamente la prueba de oficio en nuestro modelo procesal penal es de que la prueba tiene por objeto el debido esclarecimiento de la verdad propugnada por Tarufo, pero la verdad procesal, la verdad judicial, no la verdad absoluta. ¿Correcto? Correcto. ¿Y cuál es? Les voy a poner un ejemplo de laboratorio. ¿En qué contexto se podría materializar una prueba de oficio? Les voy a poner un ejemplo y sobre todo se ve en el plano pericial. Imaginemos que el fiscal ofrece una pericia donde dice que efectivamente se puede en un caso de violación sexual, la clásica, y en las conclusiones el perito de la fiscalía, el perito de oficio, señala de que hay violación, pero al analizar el examen o el protocolo de reconocimiento médico legal, advierte la defensa técnica y el propio juez de que efectivamente ahí la agraviada tiene un himen complaciente. Bueno, será complaciente para el violador, pero no es complaciente para la administración de justicia ni para el fiscal. ¿Por qué razón? Porque eso genera duda. Entonces, ¿qué pasa si la defensa técnica ofreció una pericia de parte y dentro del juicio oral se ha generado un debate pericial? ¿Qué hace el juez? Lanza la moneda y dice, oye, yo creo que le creo a la defensa técnica, me ha convencido. No, yo creo que le creo a nuestro amigo fiscal. Además, es un perito especializado. No puede hacer eso. Entonces, frente a esa duda, Miranda Strampes señala que no existe duda razonable en el proceso penal como criterio de valoración. Esa es una mítica creación anglosajona, dice Miranda Strampes, bajo, ya fallecido obviamente, ha fallecido lamentablemente, perdón. ¿Y qué hace el juez? El juez introduce pues un debate pericial, pero que no ha sido ofrecido por las partes. Eso se llama prueba de oficio. Dígame, ¿dónde está que se vulnera el principio de juez imparcial? No hay. Y voy más allá de lo evidente. Imaginemos que genera un debate pericial y no se ponen de acuerdo, como sucede en la mayoría de los casos cuando hay pericia. ¿Qué sucede, distinguidos alumnos? Se nombra, como dice el 170 y siguientes del Código Procesal Penal, un perito dirimente. ¿Está haciendo uso de la prueba de oficio o no? Sí. ¿Sabe dónde está el peligro? El peligro está acá. Y me imagino que algunos que litigan me lo pueden hacer una pregunta. ¿Y cuál es? La pregunta sería el siguiente. ¿Qué pasa? Porque hay dos requisitos para la prueba de oficio. Uno formal y uno material. La formal es de que puede ser a instancia del juez o a petición de las partes. Ojo,
a petición del juez o a instancia de parte. Si es a instancia del juez, no hay ningún problema, porque él está ejerciendo un cargo de tercero imparcial. Pero, ¿qué sucede cuando lo solicita la parte, las partes procesales? Cuando lo solicitan las partes procesales, ahí se puede haber una brecha o como una especie de artilugio legal que puede ser utilizado por las partes procesales para tratar, en todo caso, de... Alguien me está haciendo una pregunta. Allá. Listo. Para de alguna manera considerar que están, o sea, están utilizando un mecanismo para obviar una negligencia de poder haber ofrecido una prueba en segunda instancia.